Lucy, Lucy Sal. Hay un, hay unas preguntas que me hace la gente ahorita donde puedo platicar con la gente. Eh, y me han hecho preguntas acerca del cristianismo, porque han escuchado mis expresiones cuando me dirijo a ellos. Y dicen cristiano. Entonces me han hecho preguntas. Y una pregunta que me hicieron hace poco es, ¿qué piensas acerca de la Virgen de Guadalupe? Porque la persona que me lo pregunta dice que ella cree en, en la iglesia romana. Y le dice la iglesia católica. Pero en realidad todos sabemos que católico es la universal, iglesia universal. Eso es católico. Católico es universal. Bueno, entonces eh, la iglesia de Roma, para diferenciarla del cristianismo, con el papa, con los cardenales, los obispos y los sacerdotes, y que la iglesia dice que lo que dice ella es la ley, no es la Biblia solamente, parte de sus herejías. Bueno, esa iglesia, esa religión cree en la Virgen de Guadalupe y cree en santos y cree en muchas de esas cosas. Entonces la pregunta fue así, ¿qué con ella? Eh, Tan sencillo, le dije, no existe, no es otra cosa que adorar demonios. Ah, perdón, primero me preguntó cuál es la diferencia entre la religión católica y la religión cristiana. Entonces le dije que tú te vas a ir al infierno y yo me voy a ir al cielo. Y le expliqué por qué. Y en eso saltó la Virgen de Guadalupe, porque yo le dije, tú crees en una intercesora frente a Jesús, que es la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. María, en este caso, es una aparición en México de la Virgen de Guadalupe. Sin hacer mucha teología avanzada, le dije que el primer eh, grupo de religiosos que llegó a México, los franciscanos, con Francisco de Loyola, él negó esa imagen como milagrosa y dijo que no era milagro. Lo puedes encontrar esto en los escritos del Museo de Antropología e Historia, los puedes buscar en internet, los puedes bajar. Y él lo dijo que no, pero cuando él muere, después alguien se da cuenta que es muy útil para evangelizar. La gente cree en esa imagen. Paréntesis, es una imagen que se creó de un escrito que aparece en Apocalipsis. Aparece una mujer embarazada, con los astros, las estrellas a sus pies, los ángeles postrados y demás, ¿no? Haciendo alusión a Israel y la iglesia de Jesucristo. Pero bueno, ellos la sacan de ahí, ¿no? Entonces sí, le dije, esa imagen fue rechazada. Y ya no entré en más, pero hay más detalles ahí que podríamos agregar, ¿no? Por ejemplo, que Juan Diego no era un indito pobre, era descendiente directo de Moctezuma, simplemente que ahí estaba haciendo un voto de pobreza. Parece que sí lo habían logrado comprar con el cristianismo y le entró al juego de la imagen y las apariciones. Él me dijo, ¿y qué de que está o que existe evidencia científica? Le dije, muéstramela. No es que lo dicen, no, es que muéstramela. No existe ninguna cuestión eh, avalada por algún laboratorio o alguna empresa que diga que esa pintura, ese ayate, eh, tiene tinta indeleble o algo, o no son tintas naturales o algo, no sé. Y le dije, ¿y si es? Le dije, es parte de lo que Apocalipsis dice. Se le va a dar a la bestia y al falso profeta se les va a dar el poder para hacer cosas semejantes a Dios.
para poder llevarse a los ingenuos, a los no creyentes, a seguir defendiendo ídolos, incluso adorar a la bestia. Y él me comentó 666, le dije, sí, eso es. Otra vez, sin entrar en mucha cuestión histórica y teológica, porque era una plática más rápida, o sea, pues le dije eso, y le dije que no había virginidad en la famosa María, y que Dios no acepta los ídolos, y que nosotros en Cristo Jesús, los que fuimos traídos a Él para ser en Cristo por Dios, entonces no creemos en nada más que en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como único Dios en tres personas. Y que había pasajes en la Biblia que lo podrían comprobar. Entonces ahorita, recordando pasajes que lo podrían comprobar, dije, se los voy a decir a la gente así en el video, a la ligera, y que lo busquen ellos, pero mejor prefiero citarlos. En cuanto a los ídolos y la postura de Dios frente a los ídolos, te recupero, hay muchos, pero te recupero Ezequiel 8, que lo subtitulan Visión de las abominaciones en Jerusalén, y puedes ver ahí cuando a Ezequiel lo lleva el Espíritu Santo al templo para que vea las cosas que están haciendo los ancianos en el templo, hecho para Jehová y solo para Jehová. Templo creado por Salomón, se había mantenido bien, incluso aquí vemos que ya el templo ya está bastante roto, porque habla de un agujero en la pared y que él meta la cara por el agujero en la pared. Ezequiel 8, o sea, capítulo 8, versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora los ojos hacia el lado del norte, y alcé los ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Es decir, en el mismo templo, en el altar donde se hacían los sacrificios, habían imágenes pintadas. Versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. ¿Ves? Porque te decía que había un deterioro. Versículo 8. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Y he aquí una puerta. Versículo 9. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Versículo 10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Versículo 13. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que estaba al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando tamos. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún verás abominaciones mayores que estas. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo Jehová
el templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Versículo 17. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplicaré el ramo a sus narices. Versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos voz, y no los oiré, ¿no? Y el capítulo 9 ya narra cómo los mató. Dice que se le mandó a sellar a los que no estaban endechando a Tamuz ni adorando a ídolos, y que todos los demás, fueran grandes, pequeños, ancianos, mujeres, lo que fuera, que estuviera en adoración y que no tuviera la marca, los destruyera, ¿no? Puedes leerlo en Ezequiel 9 completo. Entonces eso te muestra lo que piensa en realidad Dios de los ídolos, de las imágenes, de las figuras, de los retablos, retratos y demás. Eso te debe de incluir a las vírgenes y a los santos que hoy adoran, ¿no? ¿Por qué? Porque el único Rey de reyes, Señor de señores, dueño del cielo y de la tierra, es el Señor Jesucristo. Se lo delegó el Padre y le dijo: tú tanto tendrás el control de la vida, de la muerte, como el juicio final lo vas a hacer tú. Con respecto a la virginidad de María, que la mandan como la siempre virgen, Marcos 6, versículo 3, está Jesús proclamando en el templo. Está hablando de su Padre, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de lo que viene, está hablando de todas las cosas que Él sabe. Y los que están con Él, que siempre son las autoridades y el pueblo, las autoridades para ver en qué lo agarran, para castigarlo, para encerrarlo, para llevárselo y para enjuiciarlo. Incluso le van y le hacen preguntas para ver si cae en errores, ¿no? Entonces, viéndolo ahí hablar, la comunidad que lo está analizando, observando, dice lo siguiente, versículo 3, capítulo 6 de Marcos. ¿No es este el carpintero, o sea Jesús, hijo de María, su mamá, hermano, ojo, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Nada más te voy a citar el versículo 4 para... Dice: más Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué te está diciendo aquí? Bueno, que la tal virgen siempre virgen, pues no era virgen siempre virgen. Lo único que sí se reitera en el Evangelio de Mateo es que ella se mantuvo pura durante su embarazo, y que y que José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Es decir, fue engendrado Jesús, a partir del Espíritu Santo. Eso también lo narra en Mateo y en Lucas. Entonces, pues
queda perfectamente claro que no era virgen, que tuvo hijos posteriores a Jesús, sus hermanastros, que incluso le dije yo a este personaje que preguntó, le dije, y sus hermanos, algunos de ellos se convirtieron, y hay epístolas de ellos en el Nuevo Testamento. Permíteme decirte lo que dice en el Nuevo Testamento acerca de los ídolos y lo que piensa Dios en el Nuevo Testamento. Esto es una epístola que escribe Pablo, y entre muchas preguntas que le hacen, le preguntan sobre el matrimonio, le preguntan sobre la segunda venida, le preguntan, y él también los reprende sobre los débiles, los fuertes, la conciencia, las, las guerras, las divisiones que se dan adentro de la iglesia por bandos que se crearon y demás. Bueno, aquí en el capítulo 8 habla sobre qué pasa con lo sacrificado a los ídolos. Y entonces te voy a citar del capítulo 8 de, del capítulo 8, el versículo 4 en adelante. Okay. Dice 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Creo que queda muy claro, ¿no? O sea, no tienes que buscarle, ni parafrasearle, ni alegorizar, ni nada. Se acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos quiénes, pues los cristianos. No puede saberlo un ateo, no puede saberlo un católico romano. ¿Por qué? Porque los católicos romanos creen en la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Lo he dicho en otros videos. La transubstanciación es cuando se cree que en la misa se vuelve a matar a Dios. Cristo Jesús se vuelve a matar por nuestros pecados. Y lo que hace el sacerdote es entregar su cuerpo y su sangre otra vez para sacrificio. Y que cada misa es un sacrificio de Cristo. Por lo tanto, cuando tú te comes la hostia, no estás comiendo hostia, estás comiendo el cuerpo, la carne de nuestro Señor Jesucristo. Estás haciendo antropofagia y estás tomando sangre humana, según ellos. Cosa que es abominación, pero ellos dicen que al contrario, el que no cree en esto es abominable. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿qué dice la Biblia? Porque es lo que yo le decía a esta persona. Si la Biblia lo dice, es. Si no lo dice la Biblia, no es. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, dice lo siguiente entonces, capítulo 8, versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Y nuestro Dios no exige que se coman hostias o que se maten animales para sacrificio, porque el sacrificio último, perfecto, santo, santo, santo fue nuestro Señor Jesucristo, quien fue sacerdote, fue sacrificio, y por lo tanto fue nuestra expiación perfecta que abre el lugar santísimo para tener acceso nosotros los cristianos a la presencia del Padre. Otra vez, no es nada, y es un pecado adorar. Si escuchaste bien la palabra que se repitió en Ezequiel, es abominable, abominable, abominable. Y hay algo más abominable, y hay más abominable. ¿Qué es abominable? Algo asqueroso, sucio, repugnante,
que no debería ni siquiera de mencionarse o estar en su presencia, porque apesta. Entonces, nuestro Dios obviamente no se encuentra nada satisfecho con la iglesia romana y sus adoraciones demoníacas, porque es a demonios a los que se les está entregando esto. Y bueno, ya vimos por qué, ¿no? Entonces, no caigamos en estos juegos, y pues la gran diferencia es que la iglesia de Roma te está mandando al infierno y la iglesia cristiana es la única iglesia que se debe o se debería apoyar en la Biblia. Pues espero que te sea útil, Luz y Sal.